Este Café con está presentado por Vélez. Aparece la primera neurona y así somos el resultado evolutivo. Y llega un momento un poco más atrás. Cuando hay grandes hechos noticiosos, necesitamos información esclarecedora. Y la fuente son los especialistas. Desde hace más de 1 año y medio, la importancia de la salud pública se agigantó. Y también la circulación de información falsa, inexacta, que puede convertirse en un peligro real para la vida. Nuestro invitado de esta noche es uno de los más respetados comunicadores sobre la salud. La pandemia le multiplicó el trabajo, pero además explica con claridad cualquier tema vinculado a la vida cotidiana. Un servicio público que no tiene precio ni tarifa. Esta noche lo sacamos del consultorio para compartir un café al doctor Daniel López Rossetti. Hola, doctor. Hola, doc, ¿cómo está? Hola, Cruz, Gerardo, gracias por el cafecito, ya tengo el mío acá. Ahí Qué está, bien, nosotros también tenemos el nuestro acá. Lo compartimos. ¿Cuántos años de profesión, doctor? Y me recibí a los 22 y hay que sacar la cuenta, pero sí, la matemática no es lo mío, pero me recibí en el 76. En medicina siempre se está aprendiendo de manera constante y en los últimos años debió aprender también a comunicar a través de los medios toda la sapiencia. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, hay una serie de anécdotas que me ayudaron mucho. La docencia, Cruz, siempre me gustó mucho. Claro. Ya en tercer año de medicina, en el 78, ya era ayudante de cátedra de fisiología. Fisiología es cómo funciona todo el cuerpo, lo que está dentro. Y de ahí en más nunca dejé de ejercer la docencia. Tanto en la Universidad Favaloro, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Maimónides, en la Asociación Médica Argentina. Y hay una anécdota que me gusta contar y que puse en uno de mis libros como dedicatoria, y es una vez, es fuerte, porque a mí me marcó mucho. Uno aprende de los demás sin que hablar de los padres, de mi papá, de mi mamá, pero había una anécdota que describe cómo intentar hablar fácil. Vos sabés que yo estaba cursando fisiología, segundo año de medicina, en el living de mi casa en Villa Ballester, en Buenos Aires, en el Partido General San Martín. Me acuerdo claramente, yo estaba sentado en el piso, era un día de verano, y viene mi mamá y me pregunta sobre una enfermedad. Y bueno, yo era un estudiante de 9 puntos, 10 puntos, y estaba un poco agrandado, me la creía. Y sí, ¿viste? Y mi mamá me preguntó de una enfermedad, yo estaba estudiando en ese momento, y entonces le expliqué con palabras muy difíciles, muy técnicas, muy inentendibles, y encima, cuando terminé de explicarle a mi mamá, le dije una cosa terrible, le dije, ¿entendiste? Claro. Mi mamá, que por supuesto era 10 veces más genia que yo, 100, me miró y me dijo: Dani, si hablas así de difícil, nunca vas a curar a nadie. Excelente. Qué bárbaro. Excelente. Qué bárbaro. No, una cosa fuera de serie, porque me enseñó medicina. Y aparte, excepto que me equivoque, Cruz, difícilmente escuches que alguna vez diga a alguien, a los alumnos de la facultad o de lo que fuera, ni en medios públicos, ni nada, ni en una conferencia, ni en un Zoom, la palabra entendiste. Claro. Porque me lo dijo mi mamá. Y aparte, si alguien no entiende, no es el alguien el problema, es el docente. Así es, capaz que la pregunta es, ¿me explico? Y no me Es lo que uso siempre. Bueno, Gerardo, es lo que uso siempre. ¿Me expliqué? Claro. Me explico, porque el esfuerzo debe ser mío, ¿no? Del estudiante, del alumno, del televidente. Si uno... Mira, hablar difícil es muy fácil. Claro. De hecho, a eso se aprende en medicina, a decir palabras raras. Así es. Y si yo te digo psiconeuroinmunoendocrinología clínica, y es lo mismo que decir en el fondo, mira, lo que te pasa en la cabeza, en el pensamiento y en la emoción, pasa en el resto del cuerpo. Qué bárbaro. Para
Claro, ¿y qué se entiende más fácil? Que lo que pasa acá pasa en el resto del cuerpo. Así es. Para colmo, doctor, creo que particularmente en la Argentina sucede que todos somos técnicos de fútbol, todos somos críticos de cine, todos hoy sabemos de los Juegos Olímpicos, de deportes que no entendemos, pero sabemos todo. Y ahora todos sabemos de medicina. Usted habrá visto, sobre todo en las redes sociales, o la gente opinamos sobre vacunas, sobre tratamientos, sobre drogas que curan el COVID-19. Es decir, o lo explica bien usted o la gente tiene su propio libreto sobre lo que está pasando, ¿no? Sí, verdaderamente está pasando eso, y eso también lleva a algunos errores, pero yo siempre estuve a favor que la gente consulte por internet las cosas de medicina. Ajá. Lo único que digo es que consulten en páginas oficiales de sociedades científicas o avaladas, pero aparte le agrego una cosa. Mire, está bien, pero tenga cuidado en esto, porque el señor Google sabe mucho, pero no es médico. Claro. Si uno googlea una enfermedad, por ejemplo, no sé, Cruz, infarto agudo de miocardio, y lo busca en páginas importantes, la verdad que va a estar bastante bien explicado. Pero lo que no va a estar bien explicado es el infarto agudo de miocardio de Juan, de Pedro, de María. No sé si me explico, porque cada paciente es un mundo. Entonces, claro, entonces yo creo que hay que aclararle eso a las personas, pero es parte de la evolución cultural. Hoy las personas ingresan a los medios de internet y buscan información, y no me parece mal. No me parece mal, incluso porque aumenta el nivel cultural, le exige al médico hay que exigirle, al médico hay que sentarse y decirle lo que le pasa. Uno tiene que ver si el médico actúa bien, si cuando entra al consultorio se levanta y lo saluda dándole la mano, si lo mira a los ojos, si en la segunda o tercera consulta uno no anda bien. Y doctor, mire, la verdad que no ando bien, por esto, a mí me gustaría. El médico debe ser exigido por el paciente. Es cierto que el médico tiene un rol propio de la especialidad que practique la medicina, pero también tiene que haber en ese sentido una comunicación de ida y vuelta, una comunicación horizontal. Así es. Doctor, así es. ¿El hipocondríaco es un enemigo del médico? ¿Cómo adivina usted? Este me está diciendo que está mal y realmente es porque es hipocondríaco, es decir, no está tan mal como él cree que está. Todos los pacientes que dicen tener algo, tienen algo. Ajá. Es decir, yo me acuerdo que el profesor Fustinoni en el Hospital de Clínicas, Hospital Universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, una vez, un dicho conocido en medicina, pero bueno, a mí me llegó mucho por la palabra de él, era esos médicos profesores de antes, con guardapolvo almidonado y moñito, ¿viste? Y te tuteo, ¿no? Nos podemos tutear, ¿no? Así. Sí, claro, mejor todavía. Estamos a la misma. Sí, más fácil. Y yo me acuerdo que decían, estábamos viendo instrumentos diagnósticos, lo que se llaman métodos complementarios, radiología. ¿Cuál es el instrumento diagnóstico más importante del médico? La oreja, el oído. El oído, claro. Escuchar al paciente. Después, cuando hice la especialidad en cardiología en el Hospital de Clínicas como cardiólogo universitario, el profesor Fustinoni, que nos había presentado, había sido maestro del profesor Perocio y el profesor Suárez, nos decía, mire, usted tiene que tener diagnóstico presuntivo, es decir, tener una fuerte idea de qué es lo que tiene el paciente en un 80-90% con solo escucharlo. Cuando se levanta y revisa al paciente y lo examina, tiene que tener un 5% más de diagnóstico. Y lo que queda, ese 5% que queda para llegar al diagnóstico, que sea con los métodos complementarios, con la radiología, con la tomografía, con el electrocardiograma. Fíjate que yo, sin ser viejo, tengo 63 años, pero sin ser viejo... Un pibe. Fíjate una cosa, mi camada... Fíjate esto lo que te digo, Cruz. Mi camada se recibió como médico y no existía la tomografía computada. ¡Qué bárbaro! Claro. ¡Qué bárbaro! No existía la resonancia magnética nuclear, la ecografía 3D. No existían los análisis de laboratorio de ahora. No existía
laparoscopía. No existían las cosas que vos conocés hoy todos los días, no existían cuando nosotros nos recibimos. Doctor, el diagnóstico tenía mucho que ver con esto, el oído. con esto y con hablar con el paciente y revisarlo. Y cuando usted se recibió, no había habido lo que está habiendo ahora, una pandemia de esta magnitud, ¿no? Entonces me imagino los médicos especialmente puestos a estudiar algo que tienen antecedentes en la humanidad, pero de este impacto y a esta altura de la humanidad tener que estudiar un coronavirus como este que está atacando de esta manera, ¿no? Mira, una de las cosas que a nosotros nos está pasando, porque si bien públicamente todos los médicos en televisión hablamos de cosas, qué sé yo, pero la verdad que en general son entendibles. Pero hay otra cantidad de información científica que tenemos que estudiar todos los días. Y como este virus, el coronavirus, que produce esta enfermedad, el COVID-19, es distinta a muchas otras, tuvimos que no solamente aprender, tuvimos que desaprender, claro, para volver a aprender respecto a esto. Y todavía falta mucho camino por delante, pero te adelanto algo, ¿eh? Sí. El coronavirus está totalmente perdido, es una cuestión de tiempo, una cuestión de tiempo. Ya está claro, vamos a tener un diciembre mejor que el diciembre pasado y un marzo muchísimo mejor. Bueno, este es un titulazo, es más, yo diría ya mismo, chau, o sea, adiós, hasta mañana con esto, ¿no? ¿Estás seguro que no viene otra variante con otra letra del alfabeto griego? No, basta. ¿Estás seguro de eso? Basta. No, las letras del alfabeto griego se van a acabar de las variantes que van a aparecer, esto es seguro, pero básicamente se van a solucionar todas, sobre todo con las vacunas más modernas, las de ARN mensajero. El virus está perdido. Bien. El tema es el costo, que ya hemos tenido un costo muy importante en vidas, en salud, en las pandemias paralelas de los problemas mentales y un montón de cosas. Pero que está perdido y es una epopeya en nada de tiempo. En 10 meses tuvimos vacuna. Y en menos de un año, nosotros en la otra punta del planeta la empezamos a tener aplicada en nuestro cuerpo. Te diría que es un milagro, pero no es un milagro, es el esfuerzo de la ciencia, aunque por ahí también tiene algo de milagro. Doc, el tiempo es tirano, así que nos estamos despidiendo, pero lo veo con la lapicera allí y no puedo dejar de pedirle mínimamente una receta, una de las tantas que vemos en las redes y demás, para terminar. A mí me gusta mucho hacer recetas, Cruz, porque si analizás las recetas, que siempre subo en mis redes sociales, generalmente una por mes, no son frases ni expectativas de esperanza, sino que son recetas. Y recetas que quiere decir que hay... Vos viste que en un recetario como este, sí, todos los recetarios de los médicos, acá dice algo chiquitito que es RP. Exacto. Viene del latín, que quiere decir recipe, que quiere decir prescríbase, indíquese. Entonces el médico ahí abajo tiene que decir tal medicamento en tal dosis con tal frecuencia. Pero la verdad es que la mayoría de los medicamentos no se compran en farmacias. Y las cosas que nos traen felicidad, bienestar y expectativa no son psicofármacos, sino que son cosas que las personas podemos hacer para vincularnos socialmente con el mundo del otro. Por eso me gusta hacer recetas, y cada una de esas recetas puede tener una introducción, pero termina con una recomendación. La última que subí tiene que ver con el Día del Amigo, porque considero que claramente el hombre es un ser social y necesita de los demás, y ni que hablar de los amigos. No se puede estar solo. Tom Hanks, en El Náufrago, en la isla donde estaba tan solo que se tuvo que inventar a Wilson. ¿Te acordás? Sí, claro. Es que tuvo que inventar a Wilson. Y nosotros de chiquitos, ¿qué teníamos? Seres imaginarios. Claro. Muñecas, soldaditos, pero siempre jugábamos con un ser. Con el tiempo nos integramos y empezamos a tener relaciones personales con otras personas y formamos lo que el cerebro es, seres sociales. La última que puse es esta, y que realmente creo que es una receta, que es fomentar la amistad. Por eso puse: los amigos construyen una historia en común, es una construcción de a dos, que atraviesa la barrera del tiempo, que no es poca cosa, un tratamiento crónico, y nutre los corazones. No tengo duda que esto sucede, y lo podríamos charlar un día, porque el corazón tiene mucho que ver con las emociones, pero biológicamente hablando, no es una cuestión poética la que digo. Entonces acá viene la receta, en la segunda parte, que dice: cultive la amistad, es bueno para la mente y el cuerpo.
y nunca se sentirá solo, punto. Entonces abajo dice, los amigos hacen bien, que son la receta, y abajo pongo, aumente la dosis. Firma y sello. Y le pongo la matrícula nacional y la de la provincia. Excelente. Que es lo que corresponde, porque es una receta. Excelente. Ahí está, y no hay que ir a la farmacia para eso. Así es. Doctor, ha sido un placer. No se vende en farmacia. No se vende en farmacia. Un lujazo, doctor. Doctor, gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto para nosotros. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, buenas noches. El doctor López Rossetti, recetándonos cómo seguir adelante. Gracias. Nos vemos mañana. Adiós, chau, chau.